Mañana se cumplen 2 años del ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel, lo que originó una violenta reacción de los israelíes contra la Franja de Gaza, hecho que ha sido calificado como un genocidio. Y en medio de este panorama, Egipto es la sede de las negociaciones de Hamás e Israel para lograr un acuerdo para la liberación de rehenes y un alto al fuego en ese territorio. Estos diálogos se extenderán durante varios días. La liberación de rehenes y un alto al fuego para Gaza centran los diálogos entre Israel y Hamás. Sharm el Sheikh, ciudad en la costa egipcia, es desde hoy escenario de contactos cruciales. La cadena Al Qahera News, vinculada a los servicios de inteligencia egipcios, dio detalles sobre la reunión. Están hablando para preparar las condiciones previas para la liberación de prisioneros. Los mediadores egipcios y cataríes están trabajando con ambas partes para establecer un mecanismo de intercambio. Los acercamientos no están libres de críticas por la ausencia de funcionarios de alto nivel israelíes, como el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, quien no se sumará a la mesa sino hasta mañana. El presidente Trump dijo que se han adelantado contactos con Hamás y diferentes países. También pidió actuar con rapidez. Han sido muy exitosas y avanzan con rapidez. Los equipos técnicos se reunirán de nuevo el lunes en Egipto para ultimar y aclarar los últimos detalles. Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana. Entre tanto, a casi una semana de interceptada la flotilla con ayuda para Gaza, Israel deportó a 171 activistas, incluida Greta Thunberg, quien hoy llegó a Grecia. Los estados tienen la obligación legal de actuar para prevenir y detener un genocidio. Eso significa acabar con la complicidad, ejercer presión real y poner fin a las transferencias de armas. Y a 2 años de escalar la guerra, así se ven las calles de Gaza con palestinos huyendo y otros recibiendo tratamiento en una población donde suplir las necesidades básicas es un privilegio y donde el anhelo es cerrar este capítulo oscuro. Y para entender más los puntos a negociar del acuerdo propuesto por Trump, nuestra analista internacional María Teresa Aya nos explica lo que está en juego. Buenas tardes. En Egipto están reunidos esta semana representantes del grupo terrorista Hamás, encabezados por su negociador en jefe, el señor Al-Hafaya, quien ya, les cuento, sobrevivió a un primer atentado de Israel en Qatar hace un mes. Él está en Egipto acompañado de representantes del gobierno israelí, enviados del primer ministro Benjamin Netanyahu y también del gobierno del presidente Trump. Están ahí para discutir un plan de paz propuesto precisamente por el gobierno de Estados Unidos y es un plan que tiene que ver con el fin de la guerra. No se está negociando un cese al fuego temporal, es un plan para acabar con la guerra en Gaza. Como tal, este plan tiene que incluir los temas de fondo que son importantes para cada una de las partes. Y entre estos temas les cuento, para Israel, el tema de la liberación de los 47 rehenes que quedan es muy importante. 47 de 251 que tomó el grupo terrorista Hamás como rehén hace 2 años, cuando incursionó en Israel y mató también a más de 1.200 personas. Ahora los van a intercambiar, y esto ya fue acordado, por 250 presos palestinos, 1.700 detenidos en Gaza en los últimos 2 años, y a cada cuerpo israelí que liberen, los israelíes van a liberar 15 cuerpos de palestinos muertos en sus cárceles. Esta parte, como les digo, ya fue acordada, pero viene una segunda parte que es muy importante también para Israel y para Gaza, y es qué va a pasar con el grupo terrorista Hamás. Israel está pidiendo la desradicalización total del grupo y la entrega de las armas por parte del grupo terrorista Hamás. Esto, Hamás ha dicho que es muy complicado, que ellos podrían pensar en entregar cohetes, misiles, lanzamisiles, armas de gran envergadura, pero las armas personales como fusiles y pistolas las necesitan, dicen ellos, para su seguridad diaria, porque ellos dicen esto es un ambiente que de todas maneras para nosotros puede ser amenazante y hostil. Pero para Israel esto no es negociable. Ellos no quieren que se repita el 7 de octubre y quieren tener en sus fronteras libres de grupos yihadistas y radicales. Esto, además, ha sido impulsado, este acuerdo, por varios países árabes
que también están presentes, Qatar y Egipto los más importantes, que insisten en presionar al grupo Hamás en decirle que se tienen que desmovilizar. Estos países árabes, que además vemos acá, van a participar por últimas en una junta de administración de Gaza el día que haya paz, junto con Estados Unidos y Reino Unido. Una junta que es muy importante porque si tenemos ya aquí a los árabes, esto puede ser un primer paso para un Estado palestino. Y en medio de esta tragedia del pueblo palestino está la lucha por conseguir el reconocimiento de su Estado por parte de la comunidad internacional. Si bien ha logrado apoyos importantes en las últimas semanas, aún la oposición de países poderosos y el expansionismo de Israel a través de asentamientos obstaculiza que Palestina pueda convertirse en un Estado. Fue un aplauso prácticamente unánime, que refleja la posición mayoritaria en Naciones Unidas, 157 países que reconocen al Estado palestino. Eso representa al 81% de la organización y con reconocimientos notables recientemente, como el de 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Reino Unido y Francia, que en el marco de la Asamblea General dejaron claro que es momento de formalizar el Estado palestino. El reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no menoscaba en nada los derechos del pueblo de Israel que Francia ha apoyado desde el primer día y cuyo respeto se compromete tanto precisamente porque estamos convencidos de que este reconocimiento es la única solución que permitirá la paz para Israel. Pero aun cuando hay un amplio respaldo internacional, la realidad para que exista un Estado palestino depende en gran parte del país más poderoso de este mapa, Estados Unidos. Para que un Estado tenga reconocimiento pleno en Naciones Unidas y derecho a voto, requiere que haya una aprobación por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Estados Unidos es miembro permanente y tiene poder de veto. Y el presidente Trump ha dejado clarísima su postura. Ahora, como para promover la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino. Sería un premio demasiado grande para los terroristas de Hamás por sus atrocidades. Aún más inflexible es Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Darle a los palestinos un Estado a 1,5 kilómetros de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle a Al Qaeda un Estado a 1,5 kilómetros de la ciudad de Nueva York después del 11 de septiembre. Pero además del veto de Estados Unidos, también hay otra talanquera para el reconocimiento del Estado palestino: los asentamientos judíos en Cisjordania y en territorios que en teoría harían parte de un Estado palestino. Se estima que son cerca de unos 700.000 colonos que habitan en estos asentamientos. En Cisjordania, a un nivel inferior observamos algo similar, una expansión de los asentamientos que dificulta cada vez más la viabilidad de un Estado palestino. A pesar de esto, creo que el reconocimiento por parte de tantos países, el reconocimiento de que esta es la mejor manera de avanzar. El 2025 ya es el año en el que mayores permisos de construcción se han autorizado, con más de 23.000 unidades de vivienda en asentamientos. El proyecto más reciente es el E1, de 3.400 unidades, que fue objeto de discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El avance del plan E1 es un acontecimiento calamitoso. Si se implementa, cortará efectivamente la conexión entre el norte y el sur de Cisjordania, socavando aún más la cercanía continua de un Estado palestino independiente y soberano. La ocupación del territorio por parte de Israel dificulta la aplicación de definiciones de Estado contempladas en la Convención de Montevideo de 1933, que especifica que un Estado debe tener delimitado su territorio, una población que habite permanentemente en él, un gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Y aquí la historia de Luis Har. Lo arrastraron por los túneles de Gaza hasta una casa donde el tiempo para él se detuvo. Allí pasó 129 días secuestrado por Hamás. Hoy, a punto de cumplirse 2 años del ataque, vuelve a hablar y lo hace para contar lo que vivió en el enclave palestino como rehén.
El amanecer del 7 de octubre del 2023 se convirtió en una trampa para cientos de familias israelíes. Hamás no solo lanzó miles de cohetes desde Gaza, también irrumpió en comunidades enteras para secuestrar civiles. Decenas de hombres armados fueron casa por casa, sacando a la fuerza niños, mujeres y ancianos que se convirtieron en rehenes. En medio de ese caos, el argentino israelí Louis Har y 5 miembros de su familia fueron arrastrados desde el kibutz Nir Yitzhak, una comunidad agrícola en la frontera con Gaza, hacia el infierno del secuestro. Toda la casa estaba completamente llena de terroristas por todos lados, encima de las camas, corriendo por la cocina, en todos lados había terroristas, estaban tirando abajo toda la ropa de los roperos, rompiendo todo lo que podían, sillas, mesas, rompían con el arma, rompían la puerta de vidrio que da al patio, no sé para qué, pero era lo que hacían. Y así fue que nos fueron empujando y nos empezaron a pedir las llaves de los coches. Y nosotros hablábamos en castellano entre nosotros, en español, entonces dijimos, no hay que escuchar, no hay que contestar como si no entendieran, no entendemos nada. Y así nos sacaron empujones afuera y nos llevaron hacia el alambrado del kibutz y así fuimos secuestrados. Nos llevaron para la frontera. Los kibutz, símbolo del proyecto sionista, fueron blanco de Hamás aquel día. Desde allí, los secuestradores arrastraron a Louis Har y a su familia hacia Gaza, en un recorrido marcado por la violencia y el desconcierto. Y encima nuestro subieron 5 terroristas que tenían un arma colgada del cuello y otra que estaban tirando al aire, hacia arriba, y gritaban Allahu Akbar. Y así, lo que no dije es que todos los terroristas que estaban en la casa estaban dopados, de los ojos dilatados de drogas. No tenían, yo pienso que no tenían ni siquiera noción de lo que hacían, porque gritos y empujar y completamente desubicados. Ese tránsito terminó en el corazón del subsuelo de Gaza, una red de túneles conocida como el Metro, construida durante años por Hamás. Sirvió para esconder a cientos de secuestrados y para mantener en la penumbra una maquinaria de guerra clandestina. Nos fueron metiendo adentro, iban 2 de ellos adelante, 2 en el medio y 2 atrás, nosotros entre ellos. Y nos fueron empujando, nos empujaban con las armas y a gritos. Y nos fueron metiendo, era la entrada a un túnel. Al principio tenía un ángulo suave, pero de golpe era a la profundidad y nos teníamos que ir agarrando para no caernos de las paredes. El piso era todo arena, piedras, bolsas, no sé de qué, y había muchos cables. A los gritos, y no entendemos árabe, así que no entiendo lo que nos decían. Así nos iban empujando y era como una caminata rápida, ya pasó a ser correr. Llegamos a estar 40 metros debajo de la tierra. Y así una oscuridad completa. Así íbamos corriendo y de golpe empezaron a gritarnos, Jews, Jews, que si somos judíos. Y empezamos a gritar, argentinos, argentinos, Messi, Messi. Y así corrimos entre 4 o 5 horas sin parar. Todo el tiempo nos iban empujando y nos iban gritando. A veces todo el túnel tenía una altura de 40 centímetros, 50 centímetros, que íbamos agachados. El cautiverio en Gaza se extendió por 129 días. Entre la sombra de sus carceleros apareció un hombre al que Har y su familia le pusieron nombre. Un personaje ambiguo que les dio algo de agua y alimento, mientras otros buscaban intimidarlos con golpes y amenazas. El primero que entró lo llamamos el dueño de la casa. Y él cuando nos vio, nos miró, estaba con el arma, así muy serio y todo. Se acercó y nos dice, no estén nerviosos. Los raptamos para poder hacer un intercambio con los presos del Hamás en las cárceles de Israel.
Durante más de 4 meses, los Hart inventaron historias para consolar a los más jóvenes y sobrevivieron a la claustrofobia de un encierro sin relojes, sin calendario y sin luz natural, hasta que la madrugada del 12 de febrero del 2024 llegó la operación que cambiaría su destino. Y de golpe siento que alguien me agarra la cabeza, me bajó la cabeza por las balas, me agarra una pierna y me dice en el oído: Luis, Tzahal, que es el ejército de Israel. Me dice: vinimos a llevarlos a casa. O sea, perdón, fue el momento más feliz de toda mi vida. El rescate de Luis Hart y de su familia fue uno de los pocos desenlaces exitosos en una guerra que aún sigue abierta. Hoy, más de un año después, algunos rehenes continúan en poder de Hamás y otras facciones en Gaza. Y tras aquel 7 de octubre de 2023, Israel desató su furia contra la Franja de Gaza, donde aseguró acabaría con Hamás, sin discriminar hogares, centros de salud y refugios, entre otros lugares. Una agresiva operación militar que también obligó a desplazamiento de miles de palestinos de sus hogares. La respuesta de Israel ha sido desde la furia y sin piedad. Contra casas, hospitales, escuelas que eran refugio y sedes de la ONU, viejos que ven su tierra desaparecer. Y una generación entera que está siendo aniquilada en una ofensiva que las tropas de Netanyahu aseguran es dirigida contra terroristas de Hamás. Una guerra que se ha ensañado con la población civil, pero que también Hamás ha usado como escudo. Basta, ten piedad de nosotros. Basta, basta. Una gran ofensiva terrestre y aérea que inició en 2023, pero que se intensificó con un plan para la toma de Gaza en septiembre de este año. El mismo primer ministro israelí advirtió. Y por eso le digo a los habitantes de Gaza, aprovecho esta oportunidad y escúchenme atentamente. Han sido advertidos, váyanse ahora. Cada día bombardeos, desplazamientos, rescates. Familias incompletas. Y el dolor profundo. Hospitales que no dan abasto con la atención médica, tampoco con los implementos necesarios ni medicinas, mucho menos infraestructura, pues los centros de salud han sido blanco de ataques, donde Israel asegura se refugian militantes de Hamás. Desde el 1 de septiembre, 4 hospitales en el norte de Gaza y la gobernación de Gaza se vieron obligados a cerrar. Esto eleva el total de hospitales en funcionamiento en Gaza a tan solo 14. El ejército israelí dice controlar el 40% de la ciudad de Gaza, ubicada en el norte de la franja, y que su objetivo es tomar en su totalidad para acabar con Hamás y liberar a los rehenes cautivos. Y según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, gran parte de la Franja de Gaza está bajo control israelí, sujeta a órdenes de evacuación, de acceso prohibido o militarizada. Desplazamientos masivos de los gazatíes a medida que los ataques arrecian. Se van de sus hogares, otros desde el mismo lugar al que llegaron desplazados. Me desplazaron unas 11 veces, 7 de ellas en el norte. Después de dejar el norte, me desplazaron a Han Yunis, luego a Rafah y así a otros lugares. Cada desplazamiento era una huida de la muerte bajo el fuego enemigo. Sentíamos que el alma nos abandonaba. Cargas a tus hijos, los abrazas y corres. Ni siquiera llegas a ver lo que hay detrás de ti. Sin techo, hacinados en los campamentos improvisados, blancos también de constantes ataques. Bloqueos de principales cruces fronterizos con otros países como Jordania, vital para acceder a medicinas o atención médica. Pero los palestinos están presos en el mismo lugar que los vio nacer. Y la tragedia de la guerra no es lejana para los niños, quienes en la devastada Gaza no solo mueren de hambre, sino también han sido alcanzados por los bombardeos. El dolor es agonizante para los palestinos que a diario lloran a sus muertos y sufren al tener que huir sin descanso a un lugar incierto. Entre los escombros, cada grito es un corazón que se rompe. Los ojos de ese padre reflejan lo que todavía se niega a aceptar. Su niña, su única hija, es ahora otra víctima de la guerra.
La buscaba bajo un cúmulo de piedras y ruina, pero ya era tarde. No estará más a su lado. Tráeme a Noor. En 7 años solo la he tenido a ella. No tengo a nadie más que a ella. Noor está bajo los escombros. ¿Dónde está Noor? La pequeña tenía 5 años y fue alcanzada por un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial. Aunque llegó la ambulancia, no había nada que hacer. Esta realidad no es ajena a la de otra palestina, para quien el mundo se detuvo cuando le pusieron en los brazos a su bebé, pero sin vida. Lo que pasó es que una madre está durmiendo con sus hijos y cayeron cohetes sobre ellos mientras dormían. Los cohetes que caen sobre una madre y sus hijos, ¿no está esto prohibido? Una investigación publicada por la revista británica BMJ, basada en las experiencias de 78 trabajadores humanitarios, catalogó entre agosto de 2024 y febrero de 2025 más de 23.700 lesiones traumáticas y cerca de 7.000 heridas por armas en adultos y niños. Mientras tanto, los desplazados hablan de sus luchas y esperanzas. Si llueve, las alcantarillas se inundarían sobre nosotros. Esto es diferente a los insectos. Y los niños tienen granos, fiebre y alergias debido a las aguas residuales. Este no es un lugar para que humanos y niños vivan. El sufrimiento embarga también a quienes se han salvado de los bombardeos. El terror domina, sea de noche o día. Esta mujer sostiene a su nieto en un momento en que la vida la pone a prueba de nuevo. Encontramos a mi hija, a su marido y a sus hijas en pedazos y sacamos a este niño de un pilar entre los escombros. Tu padre y tu madre se fueron y te abandonaron, querido. Y los pequeños que sobreviven cargan su propia cruz para salir adelante. Algunos menores han tenido la suerte de recibir tratamiento en el exterior. Según la ONU, la guerra ha dejado 21.000 niños con alguna discapacidad. Bombardearon el lugar contiguo a nosotros, llamado Restaurante Merán. La metralla voló hacia nosotros y yo fui a esconderme en el barril, pero la metralla me alcanzó. Y en la franja, este niño es ejemplo de superación al construir una prótesis con un tubo de plástico. Recuerdo cuando hizo la prótesis por primera vez y la usó. Estaba tan feliz, diciéndome, mira tío, me arreglé la pierna. Hoy, con una mirada al pasado, cientos de palestinos lloran sin consuelo a sus muertos, los que un día salieron de casa y no volvieron, o a quienes la muerte encontró en su propio hogar, sin tiempo de luchar por un destino diferente.